Hola, un saludo cordial a todos, un abrazo, gracias por la oportunidad, gracias también a la audiencia por escucharnos. Lo que acabas de decir es real. El 30 de junio van a dar una sentencia en la que supone que los jueces del tribunal van a tener que revisar decenas de miles de documentos, porque este juicio tiene, el proceso del expediente creo que tiene más de 85.000 páginas y lo van a revisar en apenas una semana. Entonces, por supuesto, no tenemos ninguna expectativa yo no tengo, puedo hablar por mí, ninguna expectativa en el sistema de justicia ecuatoriano. Y pues ya hemos de conversar más a detalle durante esta entrevista de todas las irregularidades que han venido pasando durante años y que se vienen repitiendo en este proceso penal totalmente injusto y disparatado. Carlos, a ver, hemos escuchado de sobra las acusaciones que ha presentado Fiscalía, pero quiero centrarme en una que te atañe en lo personal y que creo que es la punta de lanza con la que te quieren involucrar en este caso, que es el supuesto beneficio a empresas vinculadas a tu familia, a proyectos u obras que se aprobaron en esta mesa técnica de la reconstrucción. ¿Qué respuesta has dado a ese tipo de acusación por parte de la Fiscalía? Esto no es nada nuevo, Mar. Esto es una patraña que se armó allá por el año 2018-2019. Recordemos que yo salí del gobierno de Moreno a principios de cuando ya hubo esta ruptura, ¿no? Política, esta pelea y ya cada uno tomó su lugar. Eh, y ahí comenzaron a inventarse estos autodenominados luchadores anticorrupción, de que había una empresa de Carlos Bernal que estaba siendo favorecida en la reconstrucción. Y hemos dejado nosotros totalmente claro, como familia, yo lo he dejado claro como familia, no hoy, 100 veces, todos los días, todos los meses, durante todos los años, que esto es absolutamente falso. Quiero ser enfático, es falso, están mintiendo. Cuando ellos dicen ojo lo que dice el Trujillato. Esto fue una denuncia que luego escaló hasta el Trujillato y ellos pusieron la denuncia en la fiscalía. Ellos dicen que Carlos Bernal adjudicó 165 millones de dólares en contratos a esta empresa con Crenor. Eso es lo que ellos dicen y eso es lo que el fiscal ha dicho ayer en esta audiencia, previo al dictamen. Y lo que me extraña es que hemos presentado certificados. Esta empresa ha presentado certificados de nunca haber sido contratistas del Estado. O sea, ¿cómo puedes inventarte una tamaña mentira si tienes certificados que demuestran que eso no tiene asidero? Y los certificados son del gobierno de Lazo, de Moreno, de todos los gobiernos, y no uno. El CERCOP, que es la entidad oficial, ya certificó que eso es mentira, y el Consejo de Participación Ciudadana, por orden judicial, emitió un certificado diciendo que esos contratos o supuestos contratos que el Consejo utilizó para hacer ese informe en el 2019 nunca existieron. Tenemos ese documento, Omar. El morbo pasa, ¿Eso cuál es el argumento de la contraparte? Claro, de fiscalía. no solamente el argumento, quiero que se entienda, llevaron a una persona a mentir al frente de un juez, a cometer perjurio. O sea, ¿Quién decir era que esa persona? se llama Byron Pacheco y fue procurador judicial del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio cuando estaba el señor Trujillo al frente de esta institución. Entonces, quiero dejar en claro y quiero poner las cosas en su dimensión. Como tú dices, atañe directamente. Y es muy riesgoso además, porque lanzar una acusación de este tipo sin tener un sustento es bastante grave. Y no es que ha sido un daño recién ahora, esto lo han venido repitiendo, insisto, del 2019. Esto no es nuevo. Hemos tenido que venir lidiando con esto ya años. Entonces, ellos en la audiencia, los jueces han podido verificar que se le ha solicitado que expliquen los peritos si es que ha habido contratos, han encontrado contratos a nombre de esta compañía, se han encontrado subcontratos a nombre de esta compañía, y la respuesta ha sido no. ¿Sabes con qué acusan? Con una foto de Facebook. A ver, explícanos eso. Explícame eso, ¿cómo? Ellos muestran una foto de Facebook porque esta compañía en efecto existe, esta Claro. compañía está domiciliada en Bahía de Caracas y traen una foto de Facebook de un carro de hormigonado eh, vertiendo hormigón, y ellos dicen que esa es su prueba para demostrar que han sido beneficiarios de contratos. O sea, esto no me entra en la cabeza. O sea, la foto de un vehículo virtiendo hormigón la usan como prueba de que existió una contratación que ustedes han demostrado con certificados que no existió. Así es.
Entonces mira un Ok. poco la asimetría de estas cosas, ¿no? Y otra cosa que me parece a mí, para irles contando y nos metiendo en este juicio, oye, el primer día, pana, o sea, el primer día de la audiencia le pido a la, segundo día, perdón, le pido a la jueza, por favor, las audiencias tienen que ser públicas para que todo el mundo vea. Así lo determina la ley. Yo le pedí a los jueces, por favor, estoy solicitando con todo respeto, abran las audiencias, porque a mí me interesa que se escuche el contrainterrogatorio de los peritos que traen la fiscalía, ¿verdad? Para mí era un momento oportuno, ideal, para que si un perito dice o un testigo de los que ellos traen a mentir, diga, oiga, pero es que aquí el señor adjudicó un contrato. Mi contrapregunta fue, ¿puede usted mostrar un contrato? ¿Me explico? ¿A cuánto asciende ese contrato? ¿O dónde lo encontró? ¿O los peritos que llegaron a decir que las obras son antitécnicas? Yo les pregunté, ¿usted revisó los estudios? La respuesta, no. ¿Usted revisó el presupuesto? La respuesta, no. ¿Usted contactó a los consultores de estos estudios? No. Bueno, entonces, ¿qué hizo? ¿Me explico? O sea, este juicio, este caso es tan armado que lo que yo te estoy contando parece broma, pero ya es anécdota. O sea, yo pidiéndole a la jueza, si yo tuviera algo que lo que esconderme, que ocultar, yo ni siquiera lo hubiera pedido, yo lo solicité y fue negado con el pretexto de no contaminar a los peritos y a los testigos. Imagínate, no contaminar, pero ¿qué pasó? Mediáticamente, la fiscalía lo que hace es sacar sus pastillas de Claro, comunicación y los medios replican eso, entonces tú ya tienes una sentencia mediática Sí, total. claro. basada en algo que es totalmente parcializado. Y está, te digo, te voy a hacer llegar el video Ahora, de cuando... te hago una consulta, Carlos. Más allá de lo que se sabe que es una estrategia que se instauró desde la época de Diana Salazar, esto de primero conseguir la sentencia en los titulares y después en los tribunales. Sí. ¿Cómo has visto el comportamiento del tribunal, de los jueces? O sea, ¿lo has visto que verdaderamente había la... A ver, más allá de que no les ha dado la apertura, en los momentos de los interrogatorios, ¿qué has visto? ¿Que se han indignado a enterarse de algo o los has visto como que todo ha sido normal lo que ha ocurrido? No, te cuento, yo trato de ser objetivos, ¿no? O sea, Ujú. yo sí reclamo muchas actuaciones de la fiscalía, ya quisiera entrar en ese detalle, pero contestando tu pregunta, eh, los jueces, por ejemplo, a nosotros se nos ha objetado por iniciativa de la fiscalía testigos clave. A nosotros se nos han objetado, si no me equivoco, tres testigos claves que no permitieron ellos. La fiscalía propone, los objeta y Ujú. el tribunal acepta o no ese pedido. Entonces lo objetaron. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros pedimos que no en este tribunal, sino, como usted sabe, esto es que se formulan cargos y luego un juez instructor determina si te llama a juicio. En esa audiencia de llamamiento a juicio, nosotros pedimos que comparezca, por ejemplo, el señor, que se acepte como prueba el testimonio del señor Juan José Durante, que quién es este señor. Fue el director del programa del Banco Interamericano de Desarrollo que financió gran parte de la emergencia en la reconstrucción. La respuesta, bloqueada. Entonces, ¿qué te da a entender esto? Te bloquean a testigos claves para que ellos vengan a contar cómo fue la realidad de las cosas, ¿verdad? Y luego llegas a un juicio ya con los recursos totalmente mermados, disminuidos, y en este tribunal a nosotros también se nos han eliminado pruebas clave, certificados, documentos oficiales clave, con la excusa de que son firmados electrónicamente. O sea, una institución te emite un certificado que tú se lo has pedido por medios legales, lo firma electrónicamente la institución y resulta que eso no es válido para la judicatura. Solo cuando soy yo, cuando lo ¿Por presento. qué no es válido? Hermano, mira, ve tú a saber, ve tú a saber. Cuando la Se fiscalía, supone que la firma electrónica es válida porque tienen cómo verificarla. te lo estoy diciendo, y a mí me gusta hablar con pruebas y con hechos. Yo tengo hasta las grabaciones y eso va a quedar plasmado en un acta, la voy a compartir y te vas a dar cuenta de la objeción de la fiscalía de que nos pone a nuestras pruebas porque dice que son certificados y el Consejo de Participación Ciudadana diciendo que son certificados firmados electrónicamente y eso lo objetan. Entonces, yo contestando a Omar, yo no tengo ninguna expectativa dada este tipo de conductas. Te bloquean testigos, te bloquean pruebas y ante mi petición, lo cual me preocupó, ante mi petición de que se hagan abiertas las audiencias, este hecho de decir no la hacemos abierta porque pueden contaminar a los testigos, yo no creo que pueda haber un testigo más contaminado que el testigo que revisa las noticias de las 7 8 de la noche o las redes sociales
en el país y, y lo que ellos te venden es que yo he desviado 225 millones de dólares. O sea, no sé cómo más puedes contaminar a un testigo si no lo dejas, Claro. comprende, o sea, le está No, dando no lo información. aíslas del ruido mediático. Para nada, para nada. Ahora, Carlos, a ver, en estas audiencias de la última semana, ¿en qué se ha centrado más Fiscalía? Porque aquí se hablan muchas cosas, ¿no? Se ha ido desde obras innecesarias, Ujú. después hablaron de obras con sobreprecios, Ahora es de obras mal de ahora hechas. son obras antitécnicas. Por ejemplo, se habló mucho del puente de Mataje, el famoso puente a la nada que decía Moreno, que luego lo terminó inaugurando el propio Lazo con Duque, ¿no? Lazo y Tomándose la Moreno, los foto dos lo ahí. inauguraron. Los dos. Ya, exacto. También se habla del Parque Las Vegas, en Puerto Viejo. No sé por qué en algún momento se empezó a hablar que el parque se inundaba. ¿Qué mismo se ha centrado la Fiscalía en estos últimos días? A ver, la fiscalía, ellos mismos están o han estado súper desorganizados y responderte a que se ha centrado en algo en específico, creo que es más complejo. Se han centrado en 11 proyectos ahora, pero esto ha sido una evolución, yo le llamo el caso mutante. Comienzan observando la priorización de 587 proyectos, ¿verdad? En una sesión del comité. Luego lo reducen a un universo de 30 proyectos y después se quedaron con 11 proyectos. Pero la pregunta que yo hago en este punto, amigos, es, partamos de la pregunta más importante. ¿Cuál es la pregunta más importante aquí? ¿Hubo o no hubo delito? ¿Y cuál es ese delito? Si hubo un delito en la contratación de obras, tienes que tener al contratante y al contratista, ¿sí o no? ¿Ya? Tienes que tener a los dos, contratante y contratista, para probar que aquí hubo un delito y el otro fue el beneficiario. Lógico, yo no he sido contratante ni contratista, ¿verdad? Si tu problema es en la priorización de proyectos, tienes que reclamarle al comité, que es un cuerpo colegiado. El comité estaba integrado por Jorge Glass como presidente. Él Sí, no tenía capacidad de tomar decisiones unilaterales, las hacía sí. el comité como cuerpo colegiado. Y el comité estaba integrado por ministros coordinadores, de 4 coordinadores que básicamente abarcaban toda la estructura del gobierno central, ¿ya? Seguridad, comercio y producción, todo lo que es el sector social con salud, educación, vivienda, etcétera. Y la secretaría no tenía voto en ese comité, tenía voz pero no voto, y mis funciones eran otras, eran coordinar, y también estaban 2 alcaldes presentes en ese comité. Oh, sorpresa, que ninguno de los miembros del comité, excepto Jorge Glass, está procesado y está enjuiciado, y yo como secretario estoy procesado y estoy enjuiciado. ¿En qué se centra? Respondiendo parcialmente ahora a tu pregunta, Omar, se centra en que Jorge Glass y Carlos Bernal firmaron las actas y firmaron esa acta del 22 de mayo, y por tener la firma de Jorge Glass y Carlos Bernal en esa acta, dicen, son responsables. Entonces ellos tienen que pagar. Vamos a pedir 13 años de cárcel por ellos porque firmaron esta acta. Y ahí vienen un sinnúmero de problemas que se derivan de esta acusación. Entonces, insisto, ¿cuál es la pregunta más importante? Hay delito y cuál delito es, ¿no? ¿Qué delito es? Yo necesito saber de qué delito me estoy defendiendo. Y yo soy una persona básica, hermano. Yo soy bien básico, siempre lo digo. Yo trato de simplificar las cosas. Yo le pregunté a la fiscal en ese momento, a la señora Salazar, ¿de qué me estoy defendiendo? Ella, cuando formuló cargos por irregularidades en adjudicación de contratos. Tengo las pruebas. Entonces yo dije, bueno, la defensa debe centrarse en qué? En demostrar que yo no he adjudicado un contrato. Y tienen que enseñarme qué irregularidad existió en ese contrato, porque hay que buscar a la persona que adjudicó ese contrato para saber cuál fue el delito. Después ya no era problema en la adjudicación, era problema en la priorización. Y eso nos lleva a otro problema todavía más grave. Significa que la fiscalía tiene la potestad encima del gobierno central de decidir qué proyecto es prioritario y qué proyecto Prioritario. no es prioritario. Y si ya nos ponemos a discutir de esas cosas, ahí sí ya nos ponemos a discutir de algo etéreo, porque imagínate tú que sienten un precedente, que dicten sentencia y que ahora la fiscalía pueda determinar qué es prioridad y qué no es prioridad. Ya, yo ayer les expuse a los jueces con lujo de detalle, con el mayor detalle posible, para hacerles entender cuál es la diferencia entre un eje, un programa, un plan
un proyecto y un contrato. O sea, imagínate lo básico de mi exposición. Yo nunca manejé un contrato, jamás he manejado un contrato de la reconstrucción. Si él hubiera, ellos lo hubieran tenido como prueba, ¿sabes? Que aquí está este contrato firmado por Carlos Bernal. Si no tomaba decisiones en el comité y mis funciones eran de coordinar entre las instituciones públicas, y están clarísimas, o sea, esto te vuela la cabeza, pana, o sea, ayer la fiscalía, yo hice un post en X de ese tema. La fiscalía cuando lanza las acusaciones en mi contra se centra diciendo, y Carlos Bernal hacía seguimiento a los proyectos y solicitaba la asignación de recursos para la consecución de obras. Si tú lees el decreto que da mis funciones, es exactamente eso. Por eso yo en ese tweet pongo, básicamente la fiscalía está diciendo que cumplir mi trabajo es un delito. Una pregunta respecto a eso, porque digamos, mediáticamente lo que se instaló es empresas vinculadas a familiares. ¿Estas empresas tienen algún acusado también? ¿Algún Ninguno, procesado? Ninguno. ninguno, nada, nada. Y por eso es algo muy sui generis, porque el fiscal también dice esto, o sea, la teoría es loca, porque te dicen, esto es un peculado sin perjuicio al Estado. Esto, Rayos. esto no es un peculado con beneficio propio. El artículo 78 del Código Integral Penal te dice claramente que tiene que ser, y yo no soy abogado por si acaso, soy ingeniero, pero te dice que tiene que ser un desvío, abuso o apropiación de fondos públicos en virtud de tu potestad en beneficio de un privado o que puede ser tú o puede ser una tercera persona. Entonces aquí no está la tercera persona, aquí no está el beneficio y aquí no han logrado demostrar que yo en mi cargo he desviado recursos. ¿Me explico? Porque para desviar recursos además tienes que tener la capacidad de tener esos recursos. ¿Cómo puedes tú desviar algo que tú no manejas? Entonces aquí viene lo que también me preocupó dentro de este caso y se lo dije ayer también en mi intervención. Yo intervine ayer durante una hora y se lo dije a los jueces. Yo dije todo lo que debía decir. Y les dije, aquí vino una perito a decir que ella extrajo más de 8.000 documentos suscritos por mí. Yo no sabía de esa cifra de documentos, honestamente. Pero ellos filtraron de esos 8.000, se quedaron con algo más de 100 documentos de mi gestión. Entonces yo sí les decía, ahí ya hablamos de cualquier cosa. O sea, si tú dices que yo con un oficio solito generé un proyecto, asigné recursos a ese proyecto, contraté ese proyecto, decidí sobre ese proyecto y me beneficié de ese proyecto con un oficio, ahí ya estamos hablando aquí de cualquier cosa. O sea, ya ahí sí se escapa de toda lógica y de toda capacidad y como inicié diciendo aquí, y ojo, no estoy partiendo yo, porque la lógica me lo impide, partir de que hay un delito. Yo parto de la premisa de que aquí, al menos a nosotros, no nos han comunicado que se ha violado la norma o que ha habido un delito. ¿Me explico? Voy a poner, para que la gente nos entienda, voy a poner, disculpen, les voy a poner a ustedes dos de ejemplo. Una persona acusa a Dante de haber matado a Omar. Así, así. Entonces Dante dice, a ver, pero yo estoy viendo que Omar está ahí. Pero tú me dices que está muerto. No, a ver, no, es que para mí lo que Ya. vale es los documentos. Tú vas y sacas un certificado en el Ministerio de Salud Pública o donde declaren las defunciones de las personas, no sé, y tú demuestras documentalmente que el señor está vivo, aparte que demuestras con un examen médico que él está saludable y que tú jamás lo has tocado en tu vida. Pero ellos dicen, no, tú lo mataste. Entonces, ¿cómo te puedes defender de eso? Así de estúpido es este tema. O sea, quiero ser así de... ¿Y por qué pongo esta analogía para explicar? Porque si llegan en el evento no consentido de que lleguen a sentenciar, ellos están persiguiendo una reparación al Estado de 225 millones por proyectos que existen y están en poder del Estado. Y aquí me van a perdonar esa Sí, analogía que bueno. puse, a lo mejor me paso, pero entonces yo le decía a los jueces una reflexión y yo le decía, a ver, y yo obviamente no utilicé estos términos, jamás lo hubiera hecho, pero alguna vez un político ecuatoriano dijo, a veces una pendejada solo se puede contestar con otra pendejada. Y la pendejada irónica que yo contesto entonces es, si a mí me están pidiendo que yo pague 225 millones de dólares de reparación al Estado, y los proyectos están ahí en manos del Estado, y la plata no usada en esos proyectos debe estar ahí en manos del Estado,
Entonces pónganme esos proyectos a nombre mío, yo los vendo, con eso pago al Estado y tras eso me quedo envuelto. Por Sí, sí. supuesto, entiéndase la ironía, entiéndase que es una pendejada lo que estoy hablando, pero es la única pendejada que puede contestar ese nivel de estupidez. Porque yo les digo, oiga, usted se queja del Parque Las Vegas, de que esto, que el otro, a ver, pero eso no es un peculado. Si tienes un problema con los estudios, quien hizo los estudios del Parque Las Vegas es el municipio de Puerto Viejo. Y si usted se queja de que el parque se inunda es porque usted no ha tenido ni siquiera la decencia de revisar los estudios o los videos que están en YouTube que dicen que el parque fue concebido para mitigar inundaciones en determinados tiempos. Por eso ellos ensancharon la zona de las riberas del río y ellos a propósito crearon un pantanal en el parque para que ese pantanal se inunde a propósito y mantenga esa agua para alimentar el pantanal el resto del año. Entonces, tú estás peleando aquí con personas que no han revisado ni una página, créeme lo que te estoy diciendo, ni una página de los estudios, que te dicen que has contratado, pero cuando le preguntas por el contrato, no te lo ponen ahí. Que te dicen que has beneficiado, pero ¿cómo te prueban que has beneficiado o no? Que te dicen que has priorizado y un perito dijo, esta es la otra cosa que también se centra la fiscalía, porque esto ha sido un delito mutante, como te digo, un juicio mutante. Después nos salieron con que en el acta de 22 de abril, no sé si por ahí lo habrás escuchado, Bernal y Glass, por haber firmado las actas, ellos decidieron sobre todos esos contratos. Y un perito, obviamente hizo este informe en donde hizo la extracción de las voces, porque aparte nosotros, que según ellos no somos transparentes, por transparencia, grabábamos las sesiones del comité, video y audio. Se le pide al perito que por favor lea, la fiscalía le pide al perito que por favor lea la sesión y en la sesión te das cuenta, no hace falta ser brillante ni inteligente, te das cuenta de que los miembros del comité fueron perfectamente y oportunamente convocados a la sesión, que en la sesión se le entregó una carpeta con los documentos que íbamos a tratar en esa sesión, que había un orden del día, que el orden del día se aprueba, que se discute, que se le muestra un cuadro, que se pone a disposición todavía esos mismos documentos en borrador días después de la sesión. Y yo tengo esos documentos en mi poder notarizados y materializados y los metí en el expediente. Si la fiscalía hubiera visto esos documentos, yo creo que a lo mejor los vio, pero no los tomó en cuenta, este caso no hubiera llegado hasta donde llegó. Porque o te dicen, o tú priorizaste, o tú contrataste, o tú favoreciste, o tú esto que lo otro, o tú desviaste, pero al final eso no se materializa, porque simplemente querer o intentar materializarlo a dos personas que no hemos tenido absolutamente participación en eso por el mero hecho de no haber podido manejar recursos es lo que vuelve complicado para ellos tratar de probar este delito de peculado, como lo quieren plantear. Carlos, para cerrar, tú arrancabas esta entrevista diciendo que no tienes muchas esperanzas de la justicia ecuatoriana. ¿Tú crees que van a ser sentenciados a 13 años de cárcel el próximo lunes? Y en caso de que eso ocurra, ¿qué van a hacer? Mira, sí, no tengo ninguna expectativa en la justicia ecuatoriana, insisto. Yo no sé si a veces peco me gusta hacer el trabajo que debo hacer. Yo estoy en paz conmigo, en mi conciencia y todo lo que he tenido que decir en este juicio ha tratado de ser dicho aún con todos los bloqueos. Como te decía, un proceso de casi 90.000 páginas que lo puedan revisar un tribunal en escasamente una semana, no tengo por eso muchas expectativas. Y a seguir luchando, a seguir peleando. Aquí vienen más instancias luego, ojalá no lo hagan, pero si sentencian en primera instancia hay otras instancias y yo me voy a ir hasta el día que Dios me dé vida peleando adentro del Ecuador o afuera del Ecuador, porque esto es una injusticia, esto no tiene nombre, esto tiene que acabarse en algún momento. Y yo voy a seguir peleando hasta el día que esto se termine y hasta el día que esto se aclare. Porque algún tribunal debe existir en el mundo que con los documentos que existen, con la verdad procesal, como le gusta llamar a los abogados, tienen que entender que aquí nosotros no hemos cometido un delito. La fiscalía no ha sabido expresar o demostrar o establecer un delito y lo peor es que a estas personas, a mí, que me está procesando, no le ha dicho, aquí está el delito, usted es responsable por esto. La pericia, con esto es la idea que se me estaba escapando. Hay una pericia contable, amigos. La pericia contable que tú esperas encontrar, no, aquí hay una pericia contable que demuestra que aquí contrataron, por decirte, un puente y el puente no existe.
Oiga, eso es una duda razonable, ¿me entiendes? O sea, ahí no hay una obra y ahí hay una plata que está faltando. Pero la pericia contable demuestra que ahí está la obra y que la obra fue financiada con tales recursos. Y a eso ellos lo consideran como una prueba de cargo. Entonces, es bastante etéreo, es bastante débil. Si obviamente yo fuera el juez, yo ni siquiera hubiera seguido con esta patraña, así lo calificó el abogado del ingeniero Glass. Y yo te digo, lo único que me queda es seguir luchando ante todas las instancias. Ojalá se terminara aquí. No tengo ninguna expectativa en la justicia del Ecuador por las cosas que yo he podido evidenciar. Ojalá que yo me equivoque, honestamente. Listo, Carlos. Te agradecemos muchísimo por estos tiempos y que nos has brindado y cualquier cosa estamos en contacto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Bueno,